para que el pueblo de Dios despierte. El Señor bendiga a su siervo, el pastor Marco Pozo, que tuvo a bien aceptar la invitación de... Amén. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, los que la apoyaron a este poder cívico, religioso, porque la bestia de Apocalipsis 17 es una unión de religión y política. Va a llegar un momento en que los que la apoyaron se van a dar vuelta y la van a atacar. Como dice ahí, la dejarán desolada y desnuda, que se plantea de que la mujer representaría también a Jezabel en los tiempos del profeta Elías, y dice que estaba en el segundo balcón, estaba en alto. Viene el profeta y le dice: ¿quién está conmigo? Y habían eunucos acompañándola, y el profeta le dice: empújenla. Y cae Jezabel del balcón. Los mismos que la apoyaban ahora se le dieron vuelta. Eso se va a repetir nuevamente, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Usted, mi hermano, no tiene excusa, ya sabe lo que viene, o debería saberlo. Y ahora vamos a verlo también en los pastores. Ayer dijimos que nadie os engañe, y pusimos el caso de algunos dirigentes, como el presidente de la conferencia adventista, y vamos a ver otro ejemplo. A la tarde, afírmense de su asiento a la tarde, el segundo tema, porque usted se da cuenta cómo se está llevando a cabo a este pueblo, en qué dirección se está llevando. Todos los días mueren adventistas en el error, todos los días. Pero es una ignorancia voluntaria, porque ellos no quisieron entender, no quisieron aprender. Qué bueno que ustedes están aquí, estamos aquí para compartir estas verdades y aplicarlas en nuestra vida. Y entonces, si volvemos a nuestro PowerPoint, en el conflicto de los siglos va a señalar lo que le va a suceder a aquellos ministros que ahora están engañando a las personas. Va a ser lo mismo que le va a suceder a la ramera. ¿Sí? Dele. Acá está. A ver si funciona. No. Bueno, ahí está bien pequeño, pero yo se lo voy a leer de acá. No se alcanza a ver. Pero dice: los impíos se volverán contra los falsos pastores. Escuche bien. Igual como se volvieron contra la ramera. Los impíos se volverán contra los falsos pastores que los han engañado, y exigirán de ellos una rendición de cuentas. Claro, porque se están perdiendo. Imagínense ustedes. Yo no quisiera ser uno de ellos. Por eso que ayer les dije, si acaso les molestaba la verdad, ustedes me dijeron: no, denle nomás.
Así que, porque imagínense la responsabilidad de los que ministran la palabra, de los que le enseñan a otros. Porque cuando lleguen los tiempos, ustedes se dan cuenta, pero usted nunca me enseñó esto. Y la gente se va a ir encima de los pastores, dice ahí. Los impíos se volverán contra los falsos pastores que los han engañado y exigirán de ellos una rendición de cuentas. Los mismos que fueron los instrumentos de Satanás para engañar a otros, ahora son objeto de la furia de aquellos que los han seguido. Lo mismo está en el Conflicto de los Siglos, en la página 689. ¿Qué tiempo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a tratar más ratito? No se pierda la reunión de más ratito porque va a ser contundente. Entonces, hoy en día se han firmado distintos pactos de no agresión por la Corporación Adventista con la Iglesia Católica. Escuche bien lo que les voy a decir. Por ejemplo, en Polonia se hizo el famoso pacto de no agresión, donde se comprometía la Conferencia General a no hablar mal del papado, que era la bestia, que tienen el vino de Babilonia, nada de eso. Y la Iglesia Adventista dijo sí, de acuerdo, para que no nos consideren secta y seamos uno más del Concilio Mundial de Iglesias, para el reconocimiento. Otros pactos que se han firmado por ahí también. Visitas al papado, visitas al Vaticano, concesiones. Imagínese usted teniendo una cadena de televisión tan potente, cientos de radios en Sudamérica y en Estados Unidos y en el mundo, y no se habla nada de que el Papa es la bestia, del vino de Babilonia. Incluso entre los mismos laicos, nosotros, este movimiento de verdad presente, me decían, por ejemplo, yo fui a Maryland, he ido muchas veces a Estados Unidos a predicar, y en una ocasión los hermanos tenían un programa en la radio que se transmitía a Maryland, Virginia y Washington. Esos tres estados llegaban a la onda radial. Pero cuando me dijeron que fuera a predicar, me dijeron así: no hable acerca del papado, no hable acerca de la Virgen María. Los mismos laicos, con miedo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que inmediatamente la Iglesia Católica pone una demanda contra la radio o contra el movimiento que está pagando ese espacio de radio. ¿Se han dado cuenta que aquí hay que tener valentía? Me invitaron a Europa a predicar. Allá realizamos una campaña de 40 días allá, predicando en las calles, predicando por todas partes. Y saben que en Europa, bueno, estuve en España, también visité Francia, pero en España usted ni siquiera puede poner un afiche, un cartel en la pared, invitando a las personas. Como aquí ustedes ven, vengan a la reunión del campestre, allá no se puede hacer eso. Porque no puede usar usted un espacio público para poner su cartel, no puede. Entonces, si lo pone, para que vaya la gente a la reunión, en el mismo aviso sale la dirección, y la misma policía lo va a visitar ahí, a la dirección que usted puso. Entonces los hermanitos decían, ¿cómo lo hacemos? Y íbamos a predicar en la calle y decían, no podemos predicar porque la policía también nos va a llevar presos, nos va a llevar detenidos. Imagínense que ahora que no hay grandes acontecimientos de catástrofes, que el mundo diga, por culpa de ustedes, los adventistas están pasando estas cosas, todavía no llegamos a ese punto, y ya las restricciones y los miedos de los hermanos, de la verdad presente. No estoy hablando de la conferencia. Yo le dije, vamos nomás a predicar, si nos llevan presos, nos llevan detenidos.
Bueno, y fuimos y en una oportunidad yo estaba predicando aquí, habían como 70, 80 personas que se juntan ahí en la calle, y estaba el carro de la policía al lado y no nos dijeron nada, gracias a Dios. Porque tenemos que ir, porque la gente se está muriendo, mis hermanos. Dios te ha llamado a ti. No puedes ser tú como Zaqueo, que se quedó en el sicómoro ahí viendo cómo Jesús hacía la obra, cómo otros le moldeaban la obra. Tú no te puedes quedar como Zaqueo. Jesús no se pudo quedar en el cielo al ver el pecado, vino para acá, hizo algo. ¿Qué estás haciendo tú por la obra del Señor? Aunque seas jóvenes, como los jóvenes que hay aquí, aunque usted diga tengo mucha edad, pero cuando el corazón está rebosante de amor, no hay que ser ni teólogo, solamente hay que dejar que el amor de Dios fluya desde el corazón, y puede ser una predicación o un mensaje más potente que cualquier erudito teológico que estudia en una universidad. Porque miren, el ministerio es un don, no es una profesión. Usted puede decir, un arquitecto tiene que estudiar en la universidad para ser arquitecto, un ingeniero tiene que estudiar para saber las cosas, pero en las cosas de Dios, es Dios quien escoge al mensajero. Eso tienen que tenerlo claro, aunque ustedes no vayan a la institución que le han enseñado que un instituto teológico, no. Ustedes pueden decir, ¿y Juan el Bautista? ¿En qué universidad estudió? Eso es lo que los fariseos le decían a él. ¿Con qué autoridad haces esto? Dios le había dado la autoridad. Entonces, mis hermanos, en esta introducción que hemos tenido, vamos a ir entrando al tema y de la segunda venida. Y dice en Lucas, en el capítulo 17, versículo 26, dice lo siguiente. Vean los símbolos, los detalles de lo que vamos a ver. Dice así, un texto muy conocido, pero que lo vamos a estudiar en forma distinta. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Muchas veces este texto se trata de que comían, bebían y eso nomás. Pero dice que así como fue en los días de Noé, hay detalles que nos llevan ahora, al tiempo del fin. Y eso es lo que vamos a compartir en estos minutos que nos quedan. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo el agua, ¿no es cierto?, cubriendo la tierra? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 150 días. Vino el diluvio, cayó agua del cielo, se rompió la tierra y salieron disparadas hacia la atmósfera millones y millones de litros de agua. Se formaron cordilleras como la de Chile, la cordillera de los Andes, que llega hasta Ecuador, por ahí. Todo eso se formó con el diluvio. Y entonces dice que el arca estuvo en el agua 150 días. Y el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque resulta que esos 150 días no son algo aislado. Está representando un tiempo de apocalipsis en las plagas. Porque está describiendo el tiempo del fin, ese evento de Noé. Y en Apocalipsis 9, por ejemplo, lo va a poder usted chequear, estos son 5 meses, 150 días. Dice entonces en Apocalipsis 9:5, Apocalipsis 9:5 dice, y se le mandó que no los matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Ahora está hablando del tiempo del fin. Ahora escuchen. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Qué piensan ustedes? Hay dos eventos que marca la ley dominical. Dos eventos. El sitio de Jerusalén, cuando fue el primer sitio, por Sestio, pasaron 3 años y medio. Ese sitio fue en la fiesta de los tabernáculos. Pasaron 3 años y medio más y el templo fue destruido. ¿Se acuerdan? O sea, fue destruido en la Pascua. Eso representa el fin. Pero sin embargo, nosotros sabemos que el Señor Jesús, por lo que dice la hermana Juay, va a venir una fiesta de los tabernáculos. Hasta el pastor Bor predica eso. Ya no es novedad. Por eso que después dice en Zacarías que pasaron 1000 años y vi descender la santa ciudad en la fiesta de los tabernáculos, porque se estaban cumpliendo los 1000 años. Viene en los tabernáculos, en su segunda venida, se va al cielo, viene por tercera vez en los tabernáculos, se cumplen los 1000 años. Pero la destrucción fue en los tiempos de la Pascua. Miren, por eso que hay que conocer la Biblia. La Pascua también representa los últimos acontecimientos. Pero dice la Biblia que hay una segunda Pascua para aquellos que estaban inmundos, que habían sido tocados por muertos, que estaban con la menstruación, no pueden participar de la cena del Señor. Se les da el 14 de Nisan del segundo mes, el 14 del segundo mes. Ahí tenemos 30 días más. Desde la Pascua 30 días, un mes. Y después fíjense que para los tabernáculos hay 5 meses. Por eso está representado aquí y se les mandó que no los matasen en ese periodo del tiempo del fin y se les mandó que no los matasen sino que los atormentasen 5 meses. Ese periodo va a ser hasta la venida del Señor. Tremendo. En forma rápida le estoy mostrando los acontecimientos finales. Y dice en Apocalipsis 9:10, ahora en el versículo 10, dice, y tienen cosas semejantes a escorpiones y también aguijones, y en sus colas tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses, ese periodo del cual estoy hablando yo, del tiempo del fin, del segundo sitio que representa a la ley dominical universal. No tengo tiempo para explicarle en detalle los 1260, 1290 y 1335 que están metidos ahí, lo que estoy mencionando. Pero quédense por lo menos con el periodo de 5 meses de Noé, pero ahora en el tiempo del fin. ¡Qué bárbaro! Y eso de los tabernáculos, ¿cuándo reposó el arca en tierra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué momento fue? La Biblia lo dice. Y se van a dar cuenta porque el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está dando los detalles de Noé, pero en el tiempo del fin. Bueno, si no lo saben, vamos a buscar Génesis capítulo 8 y versículo 4. Qué bueno que anoten para que no se les olvide, porque lo que estamos viendo difícilmente se lo van a enseñar en algún lado. Dice Génesis 8:4, allá está también. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Cuándo reposó el arca? El séptimo mes, el día 17. ¿Eso es la fiesta de los tabernáculos? Quedaron libres en el reloj profético de Dios del santuario. Cuando usted estudia el santuario, estudia la fiesta y se va dando cuenta que Jesús cumplió todas las fiestas, pero además que son profecías. Es el reloj que marca el tiempo del fin. Les voy a hacer una pregunta. ¿Tienen hambre? ¿No? Todavía no desayunamos. Pero qué bueno que están atentos, me alegra.
Y entonces fíjense ahí de que el arca por algo reposó en la fiesta del tabernáculo. Pudo haber reposado en cualquier tiempo, en junio, en diciembre, no, pero como Dios tiene el control de todo, controló las aguas, hizo los planos del arca para que no se hundiese, y preveyó todo eso para que la familia de Noé pudiese vivir. También el Señor dio este detalle porque está hablando de la segunda venida, lo que yo recién les dije. Bueno, la hermana Juaya habla de que los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en los tiempos indicados por el ritual simbólico. Conflicto de los siglos, página 450. No me lo estoy inventando. Deben cumplirse los tiempos en los tiempos del ritual simbólico. Por eso que Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, a los 50 días después de la muerte de Jesús, por algo descendió el Espíritu Santo ahí. Ya estaba escrito, ya lo mismo que pasó cuando Moisés fue al monte Sinaí y el Señor dijo, no matarás, no robarás, y le dio su ley al pueblo. Fue en un día de Pentecostés, un día marcado por el ritual simbólico del santuario. Y eso mismo estaban los apóstoles entonces ahora, a las 9 de la mañana, en el tiempo de adoración, porque esto tiene que ver con el santuario. ¿Sabía usted que a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde nuestro intercesor ofrece su sangre por nosotros? ¿Sabía usted eso? Todos los días el Señor lo hace, a las 9 y a las 3. Y si usted tiene un problema, tiene una necesidad, está enfermo, no tiene trabajo, quiere cambiar su carácter, si usted tiene una petición al Señor, hágalo en los horarios del santuario, en los horarios en que en el cielo intercede Jesús, a las 9 y a las 3. Amén. Puede ver en Hechos 3, capítulo 3, verso 1, que hay un horario de oración. ¿Por qué? Porque en ese momento fue sacrificado nuestro Redentor, fue crucificado a las 9 de la mañana, fue muerto a las 3 de la tarde, no es casualidad, y esos horarios van a quedar por siempre. No tengo el tiempo de explicarles lo que es Ezequiel 48, donde habla de la nueva Jerusalén. Ezequiel 48, todo desde el 40 al 48, todo eso habla del verdadero santuario que no hizo el hombre, sino que Dios lo hizo. Son verdades eternas, mis hermanos. Entonces, cada cosita, cada detalle de la Biblia, no piensen de que era para el pueblo de Israel solamente. Dios está escribiendo toda su voluntad, la está desarrollando. Y volviendo a lo que era entonces el tema, que ya me salió un poquito el tema, ahí está la cita, en la página 451. Noten que se lo estoy dando todo lo que estamos presentando con un escrito está. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Por eso que todo adventista que no conoce el santuario no conoce su fe. Porque esta iglesia fue fundada en el conocimiento del santuario, y el santuario hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado, vio Guillermo Miller. Después ellos empezaron a estudiar las fiestas con ese gran movimiento milerista, y llegaron a la conclusión del 22 de octubre, el gran día de la expiación. Y ahora dice ella, bueno, ahí está la fiesta solemne de Jehová, el reloj profético. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos, dice ahí, exaltar a Jesús, en la página 23, dice lo siguiente: Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio. Eso está diciendo ella. Pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos
un tiempo de gracia de 120 años. ¿Por qué en la mente de Dios puso esa cantidad de tiempo? ¿Será al azar? Ustedes han estudiado lo que son las generaciones. Las generaciones en la Biblia, hay generaciones humanas de personas y hay generaciones que son proféticas. Cada generación, escuche bien, dura 40 años. Cuando Noé, dice acá, empezó a predicar por 120 años. Aquí lo estamos leyendo. Durante ese tiempo, mientras ¿qué dice ahí? Se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Dios quería darle a las personas por 120 años un testimonio de que prepárense para lo que viene. O sea, le estaba dando 3 generaciones, 120 años. Por 40 son 120. ¿Cuántos años vivió Moisés? ¿Alguien sabe? 120 años, qué casualidad. Igual que lo que predicó Noé, ¿será casualidad eso? Vamos a ratificarlo con un versículo que dura 40 años. Números capítulo 32 y versículo 13. Números 32, 13, ahí dice: el enojo del Señor se encendió en Israel y lo hizo andar errantes por el desierto 40 años. Nosotros sabemos, vinieron los espías, estuvieron 40 días reconociendo la tierra, y ahora dice que el castigo va a ser por 40 años, hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal al Eterno. Y ahí pasó una generación. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hablando del tiempo del fin. Y pasemos la diapositiva. Y ahí entonces dijo, todo esto, estas piedras, ¿ven los edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso lo dijo en el año 31. Y dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en el año 70 se estaba cumpliendo la generación. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de un periodo de 120 años que se le dio a los antediluvianos, no es casualidad. Y usted se va a sorprender que hasta en los mandamientos, hasta en los 10 mandamientos hay profecías. Pero usted dice, ¿cómo? ¿No matará, no robará? ¿Dónde está la profecía ahí? Bueno, lo vamos a ver. En Éxodo 25, anoten este texto por favor, para que cuando vean los mandamientos se van a dar cuenta ustedes de que es mucho mayor, es mucho más amplio, porque es la mente de Dios que la escribió. Entonces, Éxodo 20, verso 5, hablando de las imágenes y de todo eso. Ahí está. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y ahí metió, en los 10 mandamientos, introduce las generaciones, ¡qué bárbaro! Por eso dice, hasta la 3ª y 4ª generación tendré misericordia. Eso fue lo que le pasó a los antediluvianos. Se le dio un periodo de 120 años de 3 generaciones, porque ahí decía hasta la 3ª y hasta la 4ª. ¿Qué les parece? La exactitud de la profecía. Entonces estamos viendo los 10 mandamientos. Y por eso que cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, se empieza a contar cuando nace el libertador Moisés, y durante ese tiempo que los egipcios deberían haber aprovechado, cuando nace el libertador,
en vez de aprovechar los paganos que iban a ser libertados y que Dios iba a venir y todo eso, Faraón da la orden de matar al niño. Mátenlo a todos los varones menores de 2 años. Pero desde que nace Moisés era como el tiempo de gracia que se le daba a los egipcios. Y Dios le dio 3 generaciones, 120 años. Y tenemos que Noé, los antediluvianos, también se le dio 120 años. Ahora, miren ustedes. ¿Se acuerdan ustedes del primer rey de Israel? Saúl. ¿Cuál fue el segundo rey? ¿Y cuál fue el tercero? ¿Saben ustedes que en esos 3 reyes, Saúl, David y Salomón, hay 120 años? Salomón fue el tercero y Salomón se apartó. Lamentablemente se fue a la apostasía. El dirigente arrastró a todo el pueblo a la apostasía, porque la mayoría de las personas mira al que está delante. Si lo guía bien, gloria a Dios. Si lo guía mal, la perdición completa. Salomón se apartó y Dios le dijo que iba a castigar al pueblo, se iba a partir el reino. Y así sucedió. Pero ¿cuánto tiempo de misericordia le dio Dios al pueblo para que se arrepintiese? 120 años. Lo mismo que los antediluvianos, lo mismo que los tiempos de los egipcios, cuando Moisés saca al pueblo de Dios, exactamente lo mismo, porque decía, tendré misericordia hasta la 3ª generación. Y a veces hasta la 4ª, o sea, 160 años, como lo vamos a ver ahora. Mediten lo que estamos mencionando, mis hermanos, porque esto les va a ayudar mucho. Bueno, vamos a ver donde dice que era 40 años cada rey, una generación de lo que estamos mencionando, todo contexto bíblico, por favor. Le estoy mencionando con la Biblia y con el Espíritu de Profecía para que usted lo pueda chequear, lo pueda corroborar. No estamos inventando nada, lo estamos dando con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 21, sale el tiempo que reinó Saúl. Noten cómo los periodos están definidos por Dios. Dios lo hace así. Y en Hechos 13, 21 dice, entonces demandaron rey. Miren, nunca fue el propósito de Dios de que hubiera rey, en primer lugar. Dios quería que fuera que dependiera el pueblo directamente de Dios. Como algo imperfecto, Dios permitió que hubiera rey. Lo mismo pasa hoy en día con la corporación adventista. No es sabio, dijo la hermana White, poner a un hombre que dirija toda la iglesia, un presidente. No es sabio, porque si el diablo agarra a ese presidente, toda la iglesia va a ir en pos de ellos. Lo mismo pasaba con los reyes. Pero sin embargo, como el pueblo fue porfiado, pidió rey. No era la voluntad de Dios, pero Dios accedió igual. Entonces dice, demandaron rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Ahí está nuestro primer rey. ¿Se acuerda que son 120? Ahora, qué casualidad que Saúl gobernó 40 años. No, porque está la mano de Dios dirigiendo la historia. Vamos a ver ahora al rey David. ¿Cuánto gobernó el rey David? Según de Samuel, capítulo 5 y versículo 4. Vamos a ver cuánto gobernó. ¿Cuántos años piensan ustedes que gobernó? Ya se los dije recién. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¡Wow!
Ahí está, ¿ven? Contexto bíblico, porque David también es un prototipo de Jesús. Miren cómo se conecta todo. Aquí podríamos estar hasta la hora de almuerzo compartiendo esto. No lo vamos a hacer, pero podríamos. Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio? ¿A qué edad? A los 30 años. ¿Cuándo comenzó David su reinado? A los 30 años también. Dice que David era conforme al corazón de Dios. ¡Qué bárbaro, mis hermanos! Al corazón de Dios. Me gustaría que Jesús dijera eso de mí. Me gustaría que el Señor de los presentes dijera que tú tienes como el corazón de Dios. Qué hermoso sería. Porque está representando David a Jesús. Igual que ustedes ven que David sufrió mucho porque fue perseguido por Saúl. Pero llegó un momento que Saúl se descuida, David se acerca con la espada y no lo mata, ¿no es cierto? Le corta un pedazo de ropa, de tela. O sea, David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Cuando se produjo la rebelión en el cielo, Jesús pudo haber matado a Lucifer, pero no lo hizo. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿se acuerdan? Todo se repite, decía ahí. Bueno, pero no voy a seguir explicando eso. Vamos entonces a Salomón ahora. Tenemos que Saúl 40 años, David 40 años. ¿Cuánto piensan ustedes que gobernó Salomón? 40 años, o sea, están entendiendo, muy bien. Pero lo vamos a ratificar con la Biblia, porque la Biblia es la que manda aquí. Primera de Reyes 11:42. A ver si lo ponen por ahí, para que los hermanos lo vean. 11:42. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. O sea, 120 años. Lo mismo que el diluvio. Lo mismo que los tiempos de Moisés. Por eso que el Señor dijo, así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay generaciones, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dijo el Señor. Ya vamos a llegar ahí. Y después de Salomón vino la apostasía, vino el castigo. Se tuvo misericordia 120 años conforme a lo que decía el mandamiento. Hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Se le dieron solamente 3 generaciones y el reino se partió. Vino el castigo por la apostasía. Ahora, del año 1844, escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Cuándo fue la primera edición de Elena de White? ¿Cuándo fue? A ver, los hermanos de la verdad presente. ¿Usted sabe? Ni idea. ¿Cuándo fue la primera edición de la hermana White? ¿Cuándo Dios le mostró? Fue el 26 de diciembre del año 1844. Habían pasado el chasco, muchos se fueron, abandonaron la fila, quedó un pequeño grupo. Para ayudarlos, Dios empieza a mostrarle visiones a Elena G. de White el 26 de diciembre del año 1844. Ahora vean, en el año 2004, el 26 de diciembre, la misma fecha de cuando tuvo la primera visión Elena de White, vino el gran tsunami que mató a cerca de 300.000 personas. Pongamos la diapositiva. Vean lo que le estoy mostrando, veanlo por favor. Dele. Esto sucedió en el año 2004. ¿Y qué día fue? El mismo día que la hermana White empezó a tener las visiones. El 26 de diciembre. Un acontecimiento gigantesco. Todo ese sector, más de 10 países, murieron cantidad de gente por los tsunamis.
Ahora, si ustedes ven, desde que la hermana White tuvo la primera visión, el 26 de diciembre del año 1844, hasta el 2004, hay 4 generaciones. Exactamente. 4 generaciones. El mandamiento decía, tendré misericordia hasta la 3ª y 4ª generación. Y ahí se estaban cumpliendo exactamente un tiempo de gracia desde 1844 hasta ese momento, 160 años. O sea, desde ahí, nosotros, usted y yo, estamos viviendo una 5ª generación. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús a los judíos? Dijo que Sodoma y Gomorra los condenará, porque si en Sodoma y en Gomorra y todo eso, Tiro y Sidón, si hubiese predicado lo que aquí se ha predicado, y hace tiempo se hubieran arrepentido. Nosotros estamos teniendo una 5ª generación de gracia. Somos la última. No vamos a poder decir que no se nos dio una oportunidad. Tenemos más tiempo todavía. Miren la misericordia de Dios, cómo Él mueve, cómo Él tiene un plan maravilloso que está desarrollando. Pero el único que puede impedir ese plan eres tú mismo. Para salvación fuiste creado, para vida eterna fuiste concebido. No estos pocos años, 80, 100 años que los más fuertes pueden vivir. Dios te hizo para vivir eternamente con Él. Que tú lo ames, lo adores. ¿Y saben ustedes por qué Dios pide adoración? ¿Alguien sabe por qué adoramos a Dios? Porque Él se lo merece, ¿no? ¿No dicen amén por ello? Pero también todas las cosas que hace Dios es por algo. Porque si el hombre no adorara a Dios, se adoraría a sí mismo. El egoísmo, la egolatría. Bueno, de hecho, muchos hacen de su persona su Dios. Todo lo que Dios hizo es bueno, es santo y es justo y es para nuestra ayuda, para nuestro beneficio. Nunca desconfíen del poder y del amor de Jesús. Entonces, pasemos a la siguiente. Esa catástrofe fue terrible. Dale, por favor. Bueno, ahí está una noticia, tsunami del 26 de diciembre del año 2004. Ahora, vean por favor lo que les voy a decir. Teníamos nosotros a Saúl, a David y a Salomón. En esos 3 reyes está conformada una enseñanza cósmica. ¿Por qué? Miren ahora. De estos 3 reyes, ¿cuántos se perdieron? Escuchen bien. Muy bien. ¿Quién dijo? La hermana. Muy bien. Saúl se perdió. O sea, de los 3 se perdió la 3ª parte. Cuando hubo la gran guerra en el cielo, ¿cuántos ángeles se perdieron? La 3ª parte. ¿Se dan dando cuenta cómo es la Biblia? Por eso que los hermanitos que dicen, esto era para los judíos, no tienen idea lo que están señalando. Las bendiciones son para mí, pero las maldiciones no, era para el pueblo de Israel. Entonces, de estos 3 reyes, Dios nos muestra que se perdió la 3ª parte, pero que está representando el conflicto cósmico de la rebelión. Y cuando Noé sale del arca, salió en la fiesta de los tabernáculos, se hizo la promesa, el arcoíris de la promesa, que Dios nunca más, qué bonito, iba a destruir la tierra por causa del hombre. Y cuando salen, dice que de los hijos de Noé se llenó toda la tierra. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? ¿Alguien sabe?
3. ¿Cuántos reyes habíamos visto? 3. ¿Cuántos reyes se perdieron? 1. ¿Cuántos hijos de Noé se perdieron? 1. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? Y se perdió 1, igualito que los reyes de Israel. Se perdió la tercera parte, porque dice que de los hijos de Noé iba a llenarse toda la tierra. Bueno, vamos a verlo en la Biblia para continuar. Génesis 9:19. Vamos a Génesis 9:19. Génesis 9:19. Dice así: estos son los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ellos fue llena toda la tierra. De ahí. Pero se perdió Cam. ¿Por qué se perdió Cam? ¿Cómo? Ya, pero hay una situación que pasó. Miren. Noé estaba disfrutando la viña, que seguramente estaba viendo el sol, ahí tomando aire fresco, y empezó a tomarse una copita. Y se le pasó la mano y se emborrachó. Pero fue tal la borrachera que cayó desnudo ahí. ¿Se acuerdan? Cayó desnudo y vino Cam y fue maldecido por Noé. ¿Por qué fue maldecido? Pero ¿dónde dice que no hay que ver la desnudez del padre o de la madre? ¿Dónde dice? Estamos en Génesis capítulo 9. ¿Dónde dice eso? Pero Levítico está posterior mucho posterior a Noé. ¿Saben por qué? Porque las leyes que fueron dadas en el Sinaí vienen desde el Edén. Miren lo que le estoy diciendo. Por eso que a Noé se le dijo: entren animales limpios e inmundos. Pero eso lo escribió después Moisés. Mucho tiempo después ya habían animales limpios y animales inmundos. Lo que les comenté yo ayer, la ley. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a leer este relato. Dice en Génesis 9:20. Génesis 9:20. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. O sea que el castigo sobre Cam fue porque él vio literalmente la desnudez de su padre. No es como algunos teólogos adventistas dicen que fue que lo violó o hubo un acto sexual. Nada que ver, simplemente por verlo. Porque Dios había dicho, bueno, las leyes le fueron dadas oralmente a través de Adán, pasando por todos los profetas, por todos los hombres de Dios, le iba dando su ley. Porque eso de que no se puede ver la desnudez está en Levítico 18:7. Si no me cree por qué fue maldecido Cam, eso fue porque está escrito en Levítico 18:7. Dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás. Entonces no hay que ver la desnudez. Ahora, para los hermanos de la verdad presente, se les puede hacer preguntas, ¿no? Bueno, ya le he hecho preguntas toda la mañana. ¿Qué es la desnudez bíblica? ¿Alguien me puede decir? No tener el mandato, no tener a Cristo. Sí, no, pero estamos hablando de la desnudez física. ¿Qué es lo que es la desnudez hoy en día? Porque dice acá que tú no puedes ver la desnudez de tu padre y de tu madre. Me acuerdo allá en Chile,
una familia, un hermano que tenía un niño de 10, 12 años. Y contaba muy suelto que cada vez que se iba a la ducha él a bañarse, se bañaba con su hijo de 10 a 12 años. Adventista. ¿Qué es lo que es la desnudez? ¿Es la parte sexual que muestra la sociedad? No es eso. Es mucho más que eso. Que lo típico de lo que uno considera desnudez. Y que usted puede estar aquí muy santo, hoy día estudiando la palabra de Dios, pero va a la playa, va a la piscina y muestra todo. ¿No es así? A veces la señorita está muy tranquila acá, pero van a la piscina y se suben hasta el hombro de un varón en la piscina. ¿Qué es lo que es la desnudez? Voy a poner un ejemplo así rápido. Dice, no te harás grada cuando vayas al altar. El sacerdote. No podía haber gradas, no podía haber escaleras, para que no se vea tu desnudez, dice la Biblia. Entonces, fíjense ustedes, el sacerdote no eran con escalera, era como una rampa, ¿sí? Para que no se viera la desnudez, porque desde abajo te podían ver. Pero, ¿qué le iban a ver al sacerdote si él tenía una ropa, desde aquí, una túnica, desde aquí hasta los tobillos, los pies? ¿Qué desnudez le iba a ver? Y los calzoncillos, ¿hasta dónde era la ropa interior? Hasta acá, hasta los muslos, mis hermanos. O sea que si usted le veía esta parte del pie, ya era desnudez. Las señoritas, los jóvenes, cuando se ponen polera, cuando andan con los brazos descubiertos, no verán la desnudez de tu padre ni de tu madre. Bueno, eso es un punto aparte. Volvamos nosotros a la tercera parte. Se perdió Saúl, se perdió Cam. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 4. Dice así, hablando de la rebelión: su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa es la rebelión, se perdió la tercera parte, porque en la vida de los reyes está representando el conflicto cósmico. En los hijos de Noé está representando el conflicto cósmico. Por eso yo les decía, Dios se revela a través de símbolos, a través de hechos de los profetas, de los reyes, de los pastores como David, tanta gente en la Biblia. Dios no gasta la tinta, está dando un mensaje mayor, mis hermanos. Entonces vino el castigo sobre la tercera parte. Ahora vean, vamos a Apocalipsis 8:12. Apocalipsis 8:12 dice así. Miren, las trompetas, y estamos hablando de Noé. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué dice la tercera parte? Porque está representando los que se perdieron en la rebelión cósmica de ángeles, de demonios. Ahora se perdieron, están en la vida de los reyes de Israel, están en los hijos de Noé, está representado todo eso. ¡Qué maravilla!, ¿no? Por eso dijo el Señor Jesús, como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos los detalles de la segunda venida están metidos ahí. Así que no tenemos excusa. Ya la hora ha pasado. Ya la hora tengo que terminar. Pero voy a terminar con una parábola. El Cristo profético. ¿Se acuerdan que recién se los mencioné? Y voy a mostrar de que en el mundo, de que en la sociedad, de que en la iglesia hay 4 tipos de personas. Y solamente 4. En la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador es una profecía también.
Wow, dirá usted, ¿cómo es eso? Dice que el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó al lado del camino. Vinieron las aves del cielo, se la comieron. El segundo, el sembrador tiró la semilla. ¿Dónde cayó? ¿Dónde? En las piedras. Creció un poquito, vino el sol y se murió. Después cayó entre espinos y cardos y la ahogaron. Y el otro terreno cayó en buena tierra que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿no es cierto? Entonces vean, los discípulos ¿entendieron la parábola? No la entendieron porque después les fueron a preguntar. Les pregunto yo, ¿el resto de la multitud entendió la parábola si los discípulos no la entendieron? Obviamente que no, porque eso representa que en la iglesia no todos van a entender las cosas que son de la multitud. Pero en la iglesia también hay otro grupo, como los apóstoles, que van donde Jesús y le preguntan en forma personal la enseñanza. Pero fíjense ustedes que dentro de los apóstoles, dentro de los 12 que tienen un privilegio de acercarse más a Jesús, hay otro grupo. Vean, la multitud, los 12, y hay otro grupo más conformado por Pedro, Santiago y Juan, que era un grupo especial que Jesús lo llevaba a todas partes. Cuando iba a orar al monte, no iba con los 12, iba con esos 3, porque dentro de la iglesia hay hermanos que tienen una comunión más íntima con Jesús. Y dentro de esos 3, Pedro, Santiago y Juan, había otro grupo más, conformado por Juan y Pedro. Juan representa a aquellos que siempre están con Jesús. Porque Juan estaba colgando al Señor y Juan valientemente estaba ahí, lo podían matar y ahí estaba con Jesús. En cambio Pedro, que negó al Señor, pero que volvió, representa a aquellos hermanos que se han alejado de Dios, pero que han vuelto nuevamente, están representados por Pedro. Pero ahora un último grupo, que es Juan, el discípulo amado. Dice que ese jovencito, dice que hasta caminaba como Jesús. Lo había imitado tanto al maestro que hasta su forma de caminar. Incluso, bueno, los apóstoles también dice que tú eres su discípulo porque hasta hablas como él. Entonces Juan había alcanzado tal semejanza de carácter con Cristo que representa a los 144.000. Imagínense, los apóstoles estamos viendo los 144.000. Pero fíjense ahora, ¿cuál fue el último apóstol en morir? ¿Murió? El Señor le dijo, ¿y qué te importa a ti? Si yo quiero que quede hasta cuando yo venga. Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero Juan se supone que murió en el año 96, el año 100 después de Cristo. Entonces él ve, dice el mensajero del Señor, vio desde las montañas cómo ardía Jerusalén en el año 70. Fue el único que quedó vivo ahí, porque representa a los 144.000, la última generación. Te representa a ti, me representa a mí, y estamos viendo la parábola del sembrador. Qué bárbaro, mis hermanos. Este libro maravilloso que estamos estudiando, este campestre que estamos teniendo, es para que brille la palabra eterna de Dios en nuestros corazones. Le demos gloria al Señor por su misericordia, que no lo merecemos. Yo no merezco estar aquí, tú tampoco mereces estar ahí. Se nos ha dado una quinta generación de gracia, de oportunidad. Aprovechémosla, mis hermanos, para
cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjense ustedes que ni siquiera cumplimos el primer mandamiento. ¿Saben por qué? Porque eso que he citado de Deuteronomio dice: y estas palabras que te mando hoy las escribirás en las puertas de tu casa, en los postes de tu hogar. Hablarás de ella entrando en el campo, andando por la ciudad. ¿Cumplimos nosotros? ¿Hablamos del amor de Dios? ¿Se han dado cuenta que no cumplimos ni siquiera eso, la Escritura? Jesús cumplió todo. Que Dios nos ayude para ser transformados, mis hermanos. Y voy a poner, para finalizar, para cerrar, la historia de un príncipe que iba a recibir un reino. Pero este príncipe tenía un gran problema. Tenía un defecto físico. Tenía una joroba en la espalda. ¿Conocen lo que son las jorobas, no? Esa deformación en la espalda, que las personas andan así. Entonces el príncipe estaba muy triste porque algún día iba a ser rey y la gente se iba a reír de él porque tenía una joroba. Entonces, ¿saben lo que hizo el príncipe? En el jardín del palacio dice que edificó una estatua de él, pero sin joroba, así derechito, bonito. Y todos los días salía el príncipe a ver el jardín y veía su estatua sin joroba y decía: ¿cómo me gustaría ser así, sin joroba? Y fíjense ustedes que tanto mirar hacia arriba a su estatua, se empezó a enderezar y se le quitó la joroba. Porque nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Así como este príncipe cada día miraba su imagen, miremos a Jesús cada día de nuestra vida, para que realmente seamos parte de este pueblo, porque el Señor viene ya. Jesús, su venida es inminente y va a venir a buscar un pueblo enteramente preparado. Dios te llama a ti, mi hermano, me llama a mí, para conformar parte de su pueblo fiel en el tiempo del fin. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Qué le dirás al Señor en tu vida? Ábrele tu corazón, las puertas de tu corazón. El Señor te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Padeció tanto sufrimiento para que nos salvasen. Miren, si hubiera algo más que el Señor tuviera que hacer por nosotros para salvarnos, créame que lo haría. Pero ya lo ha hecho todo. Ya lo ha hecho todo. Falta tu respuesta solamente. Acepta a Jesús en tu vida. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes un nuevo mensaje. Continuaremos un ratito más, ¿no es cierto, Pastor Nelson? Y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. La verdad presenta el conflicto de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y
la fe la fe de Jesús. Gloria al Señor.